Hay momentos en la vida en los que todo en lo que creías se derrumba bajo el peso de la verdad. Una vez fui un hombre convencido de mi propósito, moldeado por el fuego y la guerra, convertido en soldado por una causa que consideraba divina. Me llamo Khaled y esta es mi historia. No una de orgullo, sino de dolor, redención y una segunda oportunidad que salvó mi alma. Lo que estás a punto de escuchar no es un relato para glorificar la violencia, sino una advertencia sobre los peligros del engaño y el poder de la gracia. Si alguna vez te has sentido perdido, si alguna vez has cuestionado el camino que recorres, escucha con atención, porque mi viaje puede reflejar parte del tuyo. No te cuento esto para impresionarte, sino para que recuerdes algo. La verdad tiene el poder de romper cadenas, pero solo si estás dispuesto a afrontarla. Así que, déjame llevarte de vuelta al principio, al niño que era, al hombre en el que me convertí y a la verdad que descubrí donde menos lo esperaba. Nací en una tierra donde los primeros sonidos que oí no fueron risas ni música, sino el eco de disparos y el lejano llanto de dolor. Mis primeros recuerdos no son de la escuela ni de los patios de recreo, sino de edificios bombardeados, oraciones susurradas y la mirada solemne de hombres que creían hacer la voluntad de Dios. Me llamo Khaled, y desde que tengo memoria, me dijeron que fui elegido, no en el sentido espiritual, sino en el sentido de la guerra. Mi padre, un hombre temido y venerado en nuestra ciudad, fue un líder no solo en casa, sino en el movimiento que buscaba purificar el mundo con sangre. Hablaba con tanta convicción, con una fe tan ardiente, que incluso cuestionarlo se sentía como traicionar a Dios mismo. Y así obedecí. Aprendí a empuñar un arma antes de saber leer, a memorizar versículos que se usaban como armas y a creer que el mayor honor era morir en la yihad. Me enseñaron que el paraíso no era para los bondadosos ni los compasivos, sino para los guerreros. Aquellos primeros años marcaron profundamente mi identidad. Cada historia que escuchaba, cada lección que asimilaba, apuntaba a una sola cosa: tenía que luchar. Nuestro hogar no era un lugar de calidez, sino de preparación. Mi padre reunía a otros hombres en la sala, planeaban estrategias, leían las escrituras con gran intensidad y glorificaban la muerte de quienes nos precedieron. Recuerdo mirar la foto de un joven con una ametralladora y una sonrisa. Mi padre la señaló y dijo: «Este es tu futuro». No había lugar para preguntas, solo obediencia. Si te crías en la oscuridad el tiempo suficiente, la luz empieza a sentirse extraña, incluso amenazante. Ese era mi mundo. Así que, cuando llegó el momento de jurar lealtad a ISIS, no lo dudé. Sentí una oleada de pertenencia, la sensación de que por fin estaba cumpliendo aquello para lo que había nacido. La aprobación en los ojos de mi padre era la única bendición que anhelaba. Los campos de entrenamiento eran brutales, física, emocional y espiritualmente. Nos destrozaron y nos reconstruyeron a imagen de la muerte. Cada mañana comenzaba con oraciones. Sí, pero no eran oraciones de paz. Eran cánticos de rabia, declaraciones de guerra. Aprendimos a desmontar un rifle más rápido de lo que podíamos escribir nuestros propios nombres. Nos elogiaban no por compasión, sino por nuestra capacidad de matar sin piedad. Los instructores nos contaban historias de martirio, de ríos de leche y miel, de las recompensas que nos esperaban si derramábamos la sangre de los infieles. Cada parte de nosotros fue reconfigurada. Nuestras almas se convirtieron en armas, y yo lo acogí con agrado. Porque cuando te dicen toda la vida que esto es correcto, empiezas a perder la capacidad de reconocer el mal. No me sentía como un monstruo, me sentía como un héroe. Ese es el aterrador poder de la ideología. No te hace malvado, te hace creer que eres bueno. La primera misión lo cambió todo. Nos enviaron a una aldea en las afueras de Raqqa. Nos dijeron que albergaba traidores, apóstatas, enemigos del califato. Nos dieron una sola orden: purificarla. Recuerdo el ruido, el caos, los gritos. Recuerdo la mirada de una madre mientras sostenía a su hijo y suplicaba. Recuerdo apretar el gatillo, una y otra vez. Y recuerdo el silencio que siguió. No era un silencio triunfal.
Era el tipo de silencio que te aplasta los pulmones y te hace temblar las rodillas. Algo se quebró dentro de mí ese día. No podía nombrarlo, todavía no. Pero fue la primera vez que vi no a un enemigo, sino a un ser humano. La primera vez que me pregunté si toda esa sangre realmente me estaba acercando a Dios. Esa noche, no dormí. Las visiones de los niños que había matado danzaron ante mis ojos, y por primera vez, el paraíso no se sintió como una recompensa, se sintió como una mentira. Pero aparté esos pensamientos. Los enterré bajo capas de justificación. Me dije a mí mismo que esto era una guerra santa, que el fin justificaba los medios. Me rodeé de voces más fuertes, de odio más fuerte, para no tener que escuchar las dudas silenciosas en mi propio corazón. Y funcionó, por un tiempo. Me volví insensible, eficiente, temido. Ascendí rápidamente en las filas, ganándome el título de comandante. Mi padre estaba orgulloso. Mis camaradas me respetaban, pero en mi interior, la grieta se estaba extendiendo. Cada rostro que vi antes de apretar el gatillo permaneció conmigo. Cada grito inocente resonó en mi sueño, y aún así, seguí adelante, porque creía que era demasiado tarde para mí. Pensé, he ido demasiado lejos. Dios nunca me querría ahora. Tal vez tú también te hayas sentido así, como si tu pasado te hubiera descalificado para la paz. Pero lo que no sabía entonces es que la misericordia no viene con una fecha límite. Entonces sucedió. Durante una redada, una explosión me lanzó por los aires como una muñeca de trapo. Aterricé con fuerza. La sangre me manaba del costado. Podía sentir que la vida se me escapaba. Y recuerdo haber pensado, esto es todo. Estoy a punto de encontrarme con Dios. Pero en lugar de luz, fui tragado por la oscuridad. No inconsciencia, oscuridad. Sofocante, aterradora, eterna. Oí llantos, gritos. Sentí un calor que no era de este mundo. Estaba en el infierno. No era una metáfora. Era real. Vi los rostros de las personas que había matado. Vi los ojos de camaradas que habían muerto antes que yo, retorcidos en agonía. Quería gritar, pero no salió ningún sonido. Y en ese lugar de horror, me di cuenta de algo que lo cambiaría todo. Yo no era el héroe. Yo era el villano. Toda mi vida se había construido sobre una mentira, y ahora estaba cosechando lo que había sembrado. Pero entonces sucedió algo que nunca esperé. Apareció una luz, y en esa luz, un hombre. Me llamó por mi nombre, y él dijo, «Habéis sido engañados». Estaba demasiado aturdida para hablar, pero él se acercó. Sus ojos no estaban enojados, estaban tristes, compasivos. Dijo, «Pensabas que estabas sirviendo a Dios, pero estabas destruyendo a sus hijos». Ese hombre era Jesús. Había oído hablar de él antes, pero siempre como una figura distorsionada en la religión del enemigo. Sin embargo, aquí estaba él, en medio de mi infierno, extendiendo su mano. Él no vino a condenarme, él vino a rescatarme. Y en ese momento, me quebré, lloré, supliqué perdón. Y él dijo algo que nunca olvidaré: «No estás más allá de la redención». Esas palabras encendieron un fuego en mí que ninguna ideología jamás podría. Me mostró el cielo, su paz, su belleza, y luego dijo, «Vuelve, cuéntales lo que has visto, muéstrales quién soy». Y así desperté en una cama de hospital, viva, con cicatrices, pero viva. No era el final, era el principio. Cuando abrí los ojos en ese hospital, todo parecía igual, pero nada se sentía igual. Las paredes eran blancas, el aire era estéril, las máquinas pitaban al ritmo, pero dentro de mí, algo irreversible había cambiado. Me había enfrentado cara a cara con la verdad, y no había forma de dejar de verla. Me dolía el cuerpo, envuelto en vendas, cosido por desconocidos. No sabía dónde estaba, pero sabía quién ya no era. No era Khaled el soldado, no era Khaled el terrorista, era Khaled, el hombre al que se le había mostrado compasión. La realidad me golpeó lentamente. Había sobrevivido, no porque lo mereciera, sino porque me estaban dando una segunda oportunidad. Y lo que haces con una segunda oportunidad determina todo lo que sigue. No podía simplemente alejarme de lo que había visto, de lo que ahora sabía, pero tampoco podía quedarme en Siria.
Los hombres que una vez dirigí me verían como un traidor. Tenía que huir, o sería silenciado para siempre. Crucé la frontera hacia el Líbano al amparo de la oscuridad, cargando solo con dolor y esperanza. El miedo nunca me abandonó. Cada golpe a la puerta me hacía sentir la muerte. Cada rostro desconocido me hacía estremecer, pero había saboreado la paz, y no había vuelta atrás. Encontré refugio entre un grupo de cristianos, gente a la que una vez me habían enseñado a odiar. Pero me acogieron, no como a un criminal, ni siquiera como un proyecto, sino como a una persona. Me alimentaron, me vistieron, no me pidieron nada, pero me lo ofrecieron todo. Y lo más importante, me enseñaron. Me enseñaron sobre el Jesús que había conocido en esa visión. No la caricatura, no el enemigo, sino el verdadero Hijo de Dios. Un Salvador que no comerciaba con la venganza, sino con la redención. Abrieron la Biblia conmigo, y cada palabra se sintió como una medicina para un alma infectada por años de veneno. Cuanto más leía, más lloraba. Había vivido en la oscuridad tanto tiempo que incluso una pizca de verdad me quemaba los ojos. Un día, pedí ser bautizado. Quería enterrar al hombre que había sido. Quería resurgir, no solo espiritualmente, sino por completo. El agua estaba fría, pero la acogí con agrado. Al salir de las profundidades, sentí que finalmente podía respirar. Ese momento fue mi declaración. Pertenezco a Jesús, no a la muerte, no a la yihad, sino al príncipe de paz. A partir de entonces, todo cambió. Empecé a hablar con otros, especialmente con aquellos que habían recorrido el mismo camino que yo. Excombatientes, hombres desilusionados que habían seguido las mismas mentiras que yo. No prediqué religión, compartí la verdad. Les conté lo que vi, lo que oí, y en lo que me había convertido. Algunos escucharon, otros no, pero la semilla fue plantada. Y eso es todo lo que pude hacer. Eso es todo lo que tú también puedes hacer. Plantar la semilla. Deja que Dios haga el resto. Cada historia importa. Y si has cambiado, es tu responsabilidad hablar. El silencio es traición. Las amenazas llegaron rápidamente. Las esperaba. Mi nombre se extendió por los círculos que una vez dirigí. Khaled se ha convertido. Susurraban. Está con el enemigo. Y a sus ojos, eso significaba que había elegido la muerte. Pero no tenía miedo. Ya no. Ya había muerto. Lo que no entendían es que el antiguo Khaled se había ido. No tenía nada que perder. Solo algo que dar. Empecé a predicar en secreto. Pequeñas reuniones. Campos de refugiados. Iglesias clandestinas. La noticia se extendió rápidamente. Y al hacerlo, otros como yo comenzaron a dar un paso al frente. Hombres atormentados por lo que habían hecho. Hombres desesperados por la esperanza. Vi a asesinos convertirse en confesores. Vi cómo el odio daba paso a la humildad. Y todo porque dije que sí. Sí a la segunda oportunidad que me fue dada. Sí a la misión que Jesús me dio. Si estás viendo esto y sientes que estás demasiado lejos, escúchame. No lo estás. Si Él pudo salvarme, puede salvarte a ti. Con el tiempo, mi historia llegó a lugares que nunca esperé. Iglesias occidentales, plataformas en línea, incluso grupos humanitarios que querían entender cómo se arraiga el radicalismo y cómo se afianza la redención. Me llamaron un milagro, un testimonio, pero nunca lo vi de esa manera. No soy un héroe, no soy especial, solo soy alguien que dejó de correr, que se atrevió a mirar a Jesús a los ojos y creerle. Cada vez que hablo, siento el peso de mi pasado, pero lo llevo con alegría, porque cada cicatriz se ha convertido en una historia, y esas historias tienen poder. No porque sean mías, sino porque señalan a aquel que me salvó. No hablo para impresionar, hablo para alcanzar. Alguien ahí fuera está parado donde una vez estuve, en un pozo de odio, encadenado por mentiras, convencido de que no hay salida. Pero la hay, siempre la hay. Todo lo que tienes que hacer es mirar hacia arriba. La gracia está más cerca de lo que piensas. Ahora cada vez que veo una cruz, no veo la muerte, veo la vida. Llevo una alrededor de mi cuello, no como un trofeo, sino como un recordatorio. De quién era, y quién soy, de lo que hice, y lo que Él hizo por mí. No es solo un símbolo, es mi identidad ahora.
Ya no vivo para la guerra, vivo para la paz. Ya no siembro miedo, siembro amor. Y esa transformación, ese cambio total, solo es posible a través de Jesús. No una religión, no una doctrina, una persona, un Salvador. Así que te pregunto, ¿qué cadenas sigues arrastrando? ¿Qué mentiras sigues creyendo? Porque hasta que no las enfrentes, nunca serás libre. Y la libertad no comienza con la perfección, comienza con la rendición. Di que sí, suéltalo, date la vuelta. Te prometo que, si das un paso hacia Él, te encontrará donde estés, tal como me encontró a mí, justo en medio del infierno. No sé qué me depara el futuro. Sigo viviendo bajo amenaza, sigo caminando entre las sombras, pero ahora camino de otra manera. No con miedo, sino con un propósito. Cada respiro que tomo es un regalo que no me gané, así que lo uso para hablar, para alcanzar, para amar, para decir la verdad que me salvó. Mi mensaje no es solo para terroristas, es para cualquiera que alguna vez haya creído que está demasiado lejos, para cualquiera que piense que la oscuridad en su interior es más fuerte que la luz que está sobre ellos. No lo es, nunca lo será. Así que no esperes, no pierdas ni un segundo más. Ahora mismo, decide. Elige la vida, elige el perdón, elige la libertad. Jesús no te pide la perfección, te ofrece la suya. Y ese es el mayor trato que jamás harás. La única pregunta es, ¿lo aceptarás? Si has llegado hasta aquí conmigo, no es casualidad. Estabas destinado a escuchar esto. No porque mi historia sea única, sino porque la gracia es universal. Puede que no hayas recorrido el mismo camino que yo, pero todos llevamos heridas, arrepentimientos y decisiones que desearíamos revertir. Y tal vez, solo tal vez, te has estado preguntando si todavía hay una salida. Estoy aquí para decirte, sí, la hay. Su nombre es Jesús. Me encontró en mi peor momento, en la oscuridad más profunda que he conocido. Y si me encontró allí, puede encontrarte donde estás ahora mismo. No tienes que arreglarte antes de venir a Él. Solo tienes que venir, ahora mismo. Dilo con el corazón. Jesús, te necesito. Si esta historia te llegó a la mente, no dejes que se desvanezca. Actúa. Suscríbete a este canal y sigue a Jesús. No es para mí, es para ti. Que esto sea más que un video, que sea un punto de inflexión. Porque la verdad es que el mundo está lleno de ruido. Y si no anclamos nuestros corazones en algo real, seremos arrastrados por las mentiras. Este canal existe para eso, para abrirnos paso entre el ruido con luz, con verdad, con testimonios como el mío, historias de personas quebrantadas que se reencuentran. Si has encontrado aunque sea un rayo de esperanza hoy, aférrate a él, aliméntalo, hazlo crecer, mantente cerca, porque fuiste creado para algo más que la supervivencia. Fuiste creado para la redención. Si te sientes abrumado, busca ayuda. No te aísles en el silencio. Envía un mensaje. Deja un comentario. Aquí hay una comunidad que te comprende, no porque seamos perfectos, sino porque también nos han rescatado. La sanación no se da solos, se da juntos, y comienza con un paso honesto. Quizás este sea el paso para ti. Y si lo es, bienvenido a casa. Ya no tienes que andar en la oscuridad. La puerta está abierta. La invitación es real. Y Jesús te espera. No necesitas ganarte su amor. Solo necesitas recibirlo. Así que, si este mensaje ha despertado algo en tu alma, si estás cansado de cargar con el peso de tu pasado, te invito ahora mismo, sinceramente, a entregarlo. Di su nombre. Síguelo. Y que este sea el comienzo de tu nueva vida. No lo demores. No dejes que la duda te robe la paz que siempre has anhelado. Suscríbete al canal, sigue el camino y sobre todo, sigue a Cristo. Él no solo ofrece respuestas, se ofrece a sí mismo. Y eso lo cambia todo. De ahora en adelante, no eres solo un espectador, eres familia. Y llevaré tus historias conmigo, así como he compartido las mías contigo. Donde quiera que estés viendo esto, en una ciudad, un pueblo, una habitación iluminada solo por la pantalla de tu teléfono, recuerda que eres visto, eres amado, no estás solo.
Y no estás demasiado lejos. Si nadie te lo ha dicho antes, déjame ser el primero. Importas. Tu vida importa. Y tu historia no ha terminado. Mantente conectado. Mantente firme. Regresa aquí a menudo, no solo para escuchar más, sino para crecer más. Deja que este espacio sea una fuente de fortaleza cuando el mundo a tu alrededor se sienta demasiado pesado. Habrá más historias, más verdad, más voces clamando en el desierto diciendo, hay esperanza. Y ahora formas parte de eso. Has visto el poder de la transformación. Ahora, llévalo adelante. Deja que tu vida sea el próximo testimonio que alguien más necesita. Hasta que nos volvamos a encontrar, cuídense. Manténganse honestos. Manténganse cerca de aquel que los ama más de lo que jamás comprenderán. Gracias por escucharme. Gracias por confiarme su tiempo. Y gracias por abrirme su corazón. Estaré aquí, esperando, orando y recorriendo este camino con ustedes. No como un maestro, sino como un hermano. Los quiero a todos, y nos vemos en la próxima historia.